Mira, papiloma humano, 8 publicaciones en el Journal de Ginecología Obstetricia del doctor Mantikov en Buenos Aires, Argentina. 8 semanas de tratamiento. Ahí está el cervix limpio. Digo, para aquellos que dicen que no se cura, ¿no? Mira, pacientes que se salvan de trasplante de corazón. Hay muchos casos. Y por eso al maestro Sodi no lo querían. Porque el maestro Sodi dice, mira, será lo que quieras. En mi conciencia está que nunca he hecho una cirugía sin que el paciente no lo necesitara. Solamente pensando en dinero. Paciente que tenía un problema grave, solamente una inyección ventricular de un 15%, ¿sí? Con una insuficiencia cardíaca congestiva grave, entra al tratamiento metabólico, dieta baja en sodio, rica en potasio, campos electromagnéticos y solución polarizante. A este paciente se le añade un comprimido de digoxina, muy pocas veces el maestro daba digoxina, ¿sí? Y carnitina, en el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Sí? No es una cosa nueva. Estamos hablando desde 1943, el maestro empieza con esto. Cuando en 1943 el maestro dice, hay resistencia a la insulina, le decían que estaba loco. Hoy decimos, es la clave del proceso metabólico. Qué interesante, ¿verdad? El médico no lo creía. Tuvieron que sobreponer las radiografías, ¿sí? Para demostrar que era el mismo paciente. Muy interesante, ¿sí? Pero una cosa que era fundamental, pero que en ese momento no se tenía claro, era la participación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque lo que mantiene el potencial eléctrico, lo que lo genera, ¿sí? Es el potencial electroquímico de los electrolitos, pero lo que mantiene el potencial eléctrico son los fosfolípidos de la membrana celular. Por eso es tan importante entender este principio. Y aquí es donde los ácidos grasos cobran un valor tremendo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a nosotros nos dijeron, ¿sí?, que las grasas podían ser malas. ¿Cuándo van a ser malas? Pues las grasas van a ser malas cuando el cuerpo esté despolarizado. ¿Cuándo son malas? En este siglo XXI. En este siglo XXI son las grasas malas. ¿Por qué, señores? Porque la grasa que más consumimos y en cantidades espantosas son las grasas trans. Hoy todo pasa por aceite, todo, absolutamente todo. Por eso vas a encontrar despolarización en pacientes vegetarianos y en pacientes que no lo son. Vas a encontrar las mismas enfermedades, ¿sí?, en el paciente que no es vegetariano y en el paciente que es vegetariano. ¿Por qué? Porque se abusa tremendamente de las grasas trans. Los que tenemos más de 40 años recordaremos que en nuestra casa, cuando éramos niños, prácticamente no se podía ocupar el aceite porque era muy caro. La mamá, la abuelita cocinaba con manteca. ¿Sí? ¿Cuál es el problema ahora? Que esto es tan barato, ya el aceite de cocina es tan barato, que prácticamente se ocupa para todo. Y esto es tremendamente problemático, porque la afinidad que tienen las grasas trans se hace presente en la membrana celular. ¿Pero qué crees? ¿Sí? Precisamente la configuración electrónica que tiene la grasa trans no permite mantener la carga eléctrica. Ese es el problema de la grasa trans. ¿Sí? La grasa trans, ¿por qué nos hace daño? Porque despolariza, porque no mantiene la integridad de la membrana celular. Ese es el problema más terrible. Vamos a ver entonces, ¿sí?, ¿para qué sirven las grasas? Bueno, pues vamos a ver que el problema que tienen las grasas es que se requieren en grandes cantidades en nuestro cuerpo. El problema es que las grasas trans rápidamente compiten con nuestros ácidos grasos esenciales. Ahora, ¿cuáles son los esenciales? Pues los esenciales solamente son 2, ¿sí? ¿Para qué sirven las grasas? Bueno, pues prácticamente para todo lo que es la vida, fuente de energía, antirradicales. Son los vehículos para los cuales se pueden absorber muchos nutrientes como las vitaminas liposolubles, para la aumentación de la piel, para la regulación dentro de la célula, la formación de icosanoides, ¿sí? Y sobre todo para formar el tejido de reserva. El problema, señores, es que el paradigma natural, el paradigma comercial que nos vendieron en la escuela, no aplica para la salud. Porque decían hay grasas buenas y grasas malas. Y las grasas malas son las de origen animal. Y unos dicen, no, la grasa del pescado es la buena, ¿no? Porque ya es de animal, ¿no? Y las grasas malas
son las que son en estado sólido, como el aceite de coco y el aceite de palma. Yo decimos, ¿qué crees? Pues que esas grasas son más interesantes que tu grasa trans. ¿Cierto? La grasa saturada tiene una característica, no se puede oxidar. Por eso la manteca no se rancia. ¿Cierto? Tú dejas la manteca y no se rancia, no tiene un radical con que atrapar oxígeno. En cambio, las grasas poliinsaturadas tienen demasiados dobles enlaces que rápidamente disponen al oxígeno. Tú dejas tu aceite de cocina 3 días sin tapar y se rancia. ¿Cierto? Precisamente por su configuración electrónica. Yo digo que los ácidos grasos no se deben de estudiar en buenos o malos, saturados o no saturados. Yo digo que los ácidos grasos se deben de estudiar de acuerdo a cómo permite el cuerpo poderlos ocupar. Yo digo los ácidos grasos deben de ser funcionales, estructurales o de reserva. Así es como los tenemos que estudiar. ¿Sí? Porque yo puedo tener un omega 3 porque tiene el enlace en el carbono omega 3. ¿Sí? Pero si lo caliento, se vuelve trans. ¿Sigue siendo omega 3? Sí, sigue siendo omega 3, pero en su posición trans. Entonces, ese, aunque sea omega 3, ya no es disponible ni para funciones ni para estructura en nuestro cuerpo, solamente como reserva. ¿Sí? El problema de los ácidos grasos es que solamente se requieren 2 esenciales. Los esenciales solamente es el linoleico y el alfa-linolénico. Y con estos 2, el cuerpo puede fabricar lo que se le pegue la gana. Cualquier ácido graso. El problema es que no siempre lo puede fabricar. ¿Y por qué no siempre lo puede fabricar? Porque la ruta que toman los ácidos grasos para su síntesis puede verse afectada. ¿Sí? La ruta que cubren, que es ingesta, modificación hepática y disponibilidad para nuestras células, puede verse afectada, porque los ácidos grasos, para su metabolismo, requieren complejo B. ¿Y qué crees? Que la vitamina B6 se pierde rapidísimo en el cuerpo. ¿Cómo? Comiendo azúcar. Tú comes pan, tú comes sopa, ¿no? Tú comes espagueti, ¿no? ¿Y qué crees? Que el complejo B se pierde así. Por eso te vas a ver que el niño hiperkinético es un gran comedor de azúcar. ¿Sí? Y entre los elementos más importantes que tienes, deficiencia de ácidos grasos, deficiencia de vitamina B6, deficiencia de fósforo, deficiencia de zinc. Eso lo puedes ver en el paciente, ¿sí? Con déficit de atención. Entonces vamos a ver que la elongación, ¿sí? Que es la forma en la que nuestros ácidos grasos, ¿sí? Se van alargando para la disposición en nuestro cuerpo. El problema de los ácidos grasos de origen vegetal es que son de cadenas cortas, son de 18 carbonos. El ácido linoleico, que viene en las hojas verdes, o que viene en la linaza, o que viene en otras semillas oleaginosas, tiene un problema. Es de 18 carbonos. Y la membrana celular necesita uno de 24. ¿Qué tiene que hacer la célula? ¿Qué tiene que hacer nuestro cuerpo? Empezarlo a alargar. El problema radica, ¿sí?, en que se puede elongar de manera deficiente. ¿Por qué? Porque el ácido linoleico de tus hojas verdes se puede convertir en araquidónico. ¿Y qué pasa si se convierte en araquidónico? Se activa la formación de prostaglandinas de la serie 2, proinflamatorias, prodolor, procoagulantes, etc. ¿Y qué se necesita para que el ácido linoleico se convierta en araquidónico? Una enzima, ¿sí?, que se llama 5-delta desaturasa. ¿Y con qué se activa la 5-delta desaturasa? Insulina. ¿Y qué tienes que hacer para tener mucha insulina? Pues comer mucha glucosa o que haya resistencia a la insulina. ¿Cierto? Por eso el síndrome metabólico es estado proinflamatorio, estado procoagulable. Alteración de los eicosanoides. ¿Cierto? El problema es que entonces no siempre las cadenas de ácidos grasos se pueden sintetizar en lo que el cuerpo requiera. Sobre todo por la vejez. Sobre todo porque faltan cofactores como el zinc, como la vitamina B6, que ya dije, se pierden. Como el magnesio.
Digo, hay mucho que hablar. Yo le decía a mi hermano, pues dame 2 horas, pero dice, no, pues con 1 hora y media tienes. Y sí está bien porque tengo otra conferencia. Pero les digo una cosa importante, seguimos siendo paleolíticos. El ser humano, su metabolismo es paleolítico. Características del paleolítico: bota magnesio en orina, revisa la orina. Cantidades impresionantes de magnesio. 2, produce mucho glucógeno, ¿cierto? Por eso mucho glucógeno hepático, mucha glucosa exógena, ¿sí? Dislipidemias, alteraciones en la glucosa y en la insulina. ¿Por qué el paleolítico tuvo que activar genes que permitieran botar magnesio? Pues para guardar grasa, ¿no? Para poder sobrevivir. Dijimos, el magnesio y el potasio son los cofactores indispensables en las ATPasas para la producción de energía, indispensables en la betaoxidación. ¿Sí? ¿Por qué el paleolítico necesitaba guardar grasa? Pues para poder sobrevivir. Entonces, fíjate bien, cosa muy interesante. Perdemos mucho magnesio. ¿Sí? Y esto es fundamental, reponer magnesio todos los días. Yo, mi paciente, todos los días, 400 microgramos de magnesio por la noche. Y empieza a dormir mejor, se le deja de caer el pelo, menos problemas tiroideos, ¿sí? Menos ansiedad, menos convulsiones. Me decía, se me dejó de caer el cabello. No, si usted no tenía problemas de pérdida de cabello, tenía falta de magnesio, tenía falta de ácidos grasos, que es diferente. ¿Verdad? La fuente más importante de omega 3, decimos, son los pescados. Pero, señores, si un elemento está contaminado en la naturaleza, pues son los pobres pescados. ¿Sí o no? Peor aún, ¿cómo le extrajeron el aceite al pescado? ¿Cómo se lo extrajeron? Por altas temperaturas. El grueso de los omegas 3 comerciales, ¿qué crees? Es trans. Y desgraciadamente no lo puedes evaluar. Ese es el grave problema. Todo el mundo que dice, el mejor omega 3 es del pescado, yo digo que sí, siempre y cuando se saque por triple destilación biomolecular. Y la triple destilación biomolecular es exageradamente cara. Un producto de omega 3 de origen marino con triple destilación biomolecular cuesta en México más de 1,000 pesos. Yo quiero saber qué paciente alcanza a cubrir sus necesidades de ácidos grasos, ¿sí? Con un producto como ese, comprándolo cada 15 días. No puede, no alcanza. Por eso es que estoy aquí, señores. Yo presido la Fundación Mexicana para la Nutrición. Y una de las cosas fundamentales para nosotros es la divulgación de una cultura de salud. Que sepas que en México se hacen cosas bien y muy interesantes. Y a esas cosas que se hacen bien, ¿sí? Les pedimos que por favor lleven nuestro logo. Producto recomendado por la Fundación Mexicana para la Nutrición. ¿Sí? Se lo otorgamos hace poco a un amigo y me decía, ¿y cuánto hay que pagar? No, señor, no hay que pagar 1 peso. Porque esto no es negocio, es una distinción, ¿sí? Porque así como no me tiembla la mano para denunciar las cosas que son negativas para la salud, ¿sí? Para el consumidor, tampoco me tiembla la mano para hablar cuando las cosas son buenas, cuando las cosas son saludables, sobre todo cuando es un proyecto mexicano. Porque una cosa curiosa, señores, yo no he encontrado lo que tenemos aquí en ninguna parte del mundo. Ácidos grasos modificados de origen vegetal, cadenas largas de ácidos grasos. Yo te dije, las cadenas de origen vegetal son de 18 carbonos. ¿Sí? Lo que aquí se hace, lo que se hace en nuestro país, ¿sí? Ha generado publicaciones, ha generado información en las máximas casas de estudios de nuestro país. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos modificados de origen vegetal son sumamente disponibles para el cuerpo y se hacen en nuestro país. Yo digo, hay que cacaraquearlos, señores, porque en ningún lado, escúchame bien, en ninguna latitud de este planeta se hacen ácidos grasos modificados de origen vegetal. ¿Cómo se hacen? Es muy sencillo, es un proceso híbrido, fermentación y centrifugación. ¿Tiene su grado de complejidad? Claro que tiene su grado de complejidad. Y esto es precisamente lo que va a permitir una adecuada biodisponibilidad. Porque los ácidos grasos modificados de origen vegetal, ¿sí? Ya no requieren metabolismo hepático para su conversión en cadenas largas.
Esto tiene la estructura molecular adecuada, 22, 24 carbonos, para ser inmediatamente disponible por nuestra célula en cualquier tejido. Porque los ácidos grasos modificados vienen en procesos de micromicelas, por lo tanto no necesitan de lipoproteínas para viajar. ¿Cuál es el problema de los ácidos grasos? Que no pueden viajar libres en la sangre. El 98% es agua. Requieren de lipoproteínas para poder bajar los ácidos grasos, ¿cierto? Este proceso de micromicelas, este proceso, pues ya no requiere, ya no incluye, ¿sí?, las lipoproteínas para poderse desplazar, ¿sí? Pero su alta biodisponibilidad y su capacidad eléctrica que tiene permite su alta disposición por la membrana celular, ¿sí? Vamos a ver que una de las cosas fundamentales que hacen los ácidos grasos de origen vegetal modificados es repolarizar a la célula. Vamos a verlo un poquito más adelante. Que pueda desplazarse en forma líquida o en medios lípidos. Esto es hidrosoluble y es liposoluble al mismo tiempo. Muy interesante. Eso no lo encuentras en ningún lado. No lo encuentras en ningún país. Eso solamente lo hacemos los mexicanos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuesta menos de la mitad de lo que cuestan unos buenos ácidos grasos de cualquier país que sean de origen animal y con una alta tecnología. Eso para mí es detonante. Porque yo una de las cosas que siempre he declarado, que muchas técnicas muy buenas que hay para fomentar la salud se hacen inalcanzables para el grueso del pueblo mexicano. Piensa en una quelación. Maravillosa una quelación. ¿Cuánto cuesta una quelación? ¿Sale? Entonces, desde mi punto de vista muy particular, el que las cosas tengan acceso inmediato al grueso del público, al grueso de los pacientes, es fundamental. Es indispensable, compañeros, que acabemos con la industrialización, que le permitamos a nuestro pueblo estar en salud. ¿Tiene que tener un precio? Yo no digo que no, pero hay de ganancias a ganancias. ¿Sí? Cuando uno hace medios comparativos, dice no es posible. O sea, ¿cuándo vamos a competir con una gran industria? ¿No? Hemos tratado de crear bebidas saludables, bebidas funcionales para los niños en las escuelas. En la Fundación Mexicana para la Nutrición tenemos un proyecto que se llama Educación para la Salud. Nunca hemos podido hacer una bebida funcional que le haga competencia a Boeing. ¿Por qué? Por el precio. ¿Cuánto cuesta un Boeing? 3 pesos. ¿Cuánto nos cuesta una bebida funcional? 17. ¿A quién niño le dan 50 pesos diarios para la cooperativa? A nadie, ¿verdad? No podemos competir, señores. El precio cuenta mucho, si el buen precio cuenta mucho. Y es una de las cosas por las cuales nosotros buscamos difundir en todos los medios que hay cosas saludables y que se hacen en el país, que no tenemos que irnos al extranjero. Pero lo importante es darlas a conocer. Y aún más que nosotros las consumamos. Porque fíjate que el profesional en la salud a veces tampoco hace las cosas. Al profesional en la salud hay que estarle pegando en las manos para que deje el salero. Tristemente, y es verdad, ¿no? Muy bien. Cosas importantes, señores. Estos ácidos grasos ya dije son de cadena larga. Y es toda la estructura, no solamente las cabezas de fila, ¿sí?, que se requieren para la membrana celular. Vamos a ver que dentro de los aportes más importantes, dijimos, ¿sí?, es que se van a absorber rápidamente, ¿sí? Una emulsión está en nuestro torrente sanguíneo en apenas 12 minutos, por su capacidad de alta absorción en cualquier tejido. ¿Qué aporte tiene? Pues vamos a ver que precisamente puede ser para cualquier persona. Sus ácidos grasos ya están elongados, ya lo dije. Estos ácidos grasos vamos a ver, ¿sí?, que van a permitir rápidamente reponer a la membrana celular, regenerar a la membrana celular. ¿Por qué? Porque son la fuente indispensable para su constitución. Porque estos ácidos grasos no van a tener otra función más que reparar la membrana celular. La célula es tan inteligente que no le va a dar chance a estas grasas que se conviertan en energía. La célula es tan inteligente que no le va a dar oportunidad a estas grasas si no es mantener la integridad de la membrana celular. ¿Sí? Por eso es la única línea en el mundo que se puede inyectar.
que hay viales para ello. Es la única línea, ¿sí?, que yo conozco. Mira, yo conozco vitaminas, minerales, ¿sí?, proteínas inyectadas. Yo no conocía en el mundo ácidos grasos. Casos interesantes veremos a lo largo de la jornada médica este día. Veremos, ¿sí?, como muchos compañeros que han trabajado con ácidos grasos modificados de origen vegetal han tenido respuestas maravillosas, ¿sí? Pero la respuesta más maravillosa debe de empezar con nosotros mismos. Estos ácidos grasos, por la estructura química que tienen, ¿sí?, prácticamente ya son autacoides, ¿sí? Y los autacoides, nosotros sabemos, son fundamentales para la repolarización celular, pero también para mantener la integridad ecológica en nuestra función. Yo dije, ¿con qué depende la salud? Alcalinidad. 2, potencial de acción transmembrana, equilibrio de ecosanoides y control del estrés oxidativo. ¿Se acuerdan? Bueno, pues algo impresionante para mantener la integridad, el funcionamiento ecológico de nuestros ecosanoides, de nuestras prostaglandinas, es precisamente el consumo de ácidos grasos modificados de origen vegetal. Únicos en el país. Solamente nosotros los hacemos en nuestro país y de verdad debe de ser orgullo decir que los mexicanos hacemos cosas buenas. Porque se ha perdido el patriotismo. El patriotismo no es quemar cohetes el 15 de septiembre, señores. ¿Sí? El patriotismo no es gritar gol. El patriotismo es impulsar al mexicano cuando hace las cosas bien. Decía el que bajó de categoría a Plutón, este investigador del observatorio de Estados Unidos, ¿no? Un morenito él, que lo sacan en muchos memes en Facebook, ¿no?, y en todas las redes sociales. Decía, híjole, es que la película de Cuarón tiene 2 graves errores. Perdón, es película. No es documental, ¿no? ¿Sí? Hay que defender lo nuestro, sí hay que defender lo nuestro. Y acá hay espada. Y para mí el Señor es un genio. Ojalá tuviéramos muchos genios como esos. ¿Sí? Vamos a ver precisamente que la promoción, la formación de prostaglandinas de la serie 2, pues va a ser fundamental para la ecorregulación de nuestro cuerpo. Menos inflamación, menos retención de agua, menos dolor, menos broncoconstricción, menos vasoconstricción. En resumen, ¿cuáles son las características más importantes que tienen los ácidos grasos de origen vegetal modificados? 1, su vehículo es un coloide, no requiere lipoproteínas para transportarse. 2, es hidrosoluble, pero al mismo tiempo es liposoluble. 4, es altamente alcalino, superior a 10. Por eso el paciente con gastritis, lo primero que se ve mejorado es en ese principio. Lo primero que ve mejorado. Cadenas elongadas, 24 carbonos, inmediatamente disponibles para la membrana celular, emulsionados, atóxicos, menos 500 milivolts. Esto no solamente reduce, repolariza. Esto es lo importante de los ácidos grasos. Por eso lo primero que vemos nosotros es mayor producción de energía. Tú dale una semana ácidos grasos al paciente, haz electrocardiografía antes, haz electrocardiografía después. Y vas a ver cambios en el trazado. Porque los ácidos grasos repolarizan y esto es fundamental. Y son altamente biocompatibles. Señores, no me resta más que decirles, para tener un mundo feliz, hay que empezar por ser feliz. Para tener un mundo de paz, hay que empezar por tener paz. Para hacer un mundo de salud, hay que empezar por tener salud. Dios los bendice. Muchísimas gracias. Muy buenos días.